Entonces, como ahora estamos en un terreno en el que se pretende mirar el aprendizaje de la geometría con mucho cuidado, pues tenemos la necesidad de hacer una diferencia, de diferenciar estas dos actividades que graciosamente no son iguales, aunque tengan eventualmente que ver. Entonces, yo quiero platicar de esto, tanto de la intuición como de la visualización, y ese es el objetivo, ¿no? Hacer claridad un poco en la diferencia que hay entre estas dos cosas. Espero que esto funcione bien. Si quiere funcionar, sí funciona. Voy a hablar primero de la intuición. La intuición tiene mala fama. La intuición es algo que ha querido dejarse de lado en el aprendizaje de la matemática en general. De hecho, los movimientos filosóficos alrededor de la geometría y de la matemática en general, por ahí del inicio del siglo XX, finales del siglo XIX, se intentó eliminar a la intuición de la matemática a través de la formalización. Digamos, el movimiento que venía matematizando la aritmética, que venía formalizando la aritmética, pues era el objetivo, ¿no? Que no hubiese referencias, digamos, de la vida cotidiana dentro de la estructura matemática, dentro del cuerpo matemático. Entonces, se hizo mucho trabajo al interior de la matemática para formalizarla y de esta manera dejar fuera todo aquello que pudiera provocar contradicciones en su interior. Era, digamos, el objetivo fundamental, eliminar esas posibles contradicciones y tener una matemática consistente y completa, ¿sí? Uno de los problemas importantes, y eso lo digo al margen de lo que voy a exponer, fue que llega Gödel, también por esa época. Gödel, matemático, creo que era alemán, ¿no? Gödel. Llega Gödel y en su tesis doctoral hace una demostración en la que se puede traducir diciendo que la matemática no puede demostrarse la completitud de la matemática ni la consistencia de la matemática, porque en caso de demostrarse, entonces encontraríamos dos afirmaciones, una y la negativa de esta. Entonces eso crea un gran conflicto y lo que sucede es que a fin de cuentas no se pudo poner a la matemática en un cuerpo autocontenido, ¿sí? Entonces la pobre intuición, que siempre fue considerada como un mal bicho de la matemática, pues no fue eliminado, y estos eran, digamos, los usos más comunes del término, ¿no? La intuición tiene que ver con la aprehensión sensorial, quiere decir que está ligada a los sentidos, al gusto, al olfato, al tacto, es visual o perceptible, ¿sí? De ahí la idea esta de que una imagen es más valiosa que 1000 palabras o dice más que 1000 palabras, ¿no? Yo aumentaría siempre y cuando uno puede interpretar la imagen, porque si no puede interpretarla, de nada sirve. Y esto, por ejemplo, es de Descartes, y dice: en las reglas para la dirección del espíritu, la intuición es no menos que el testimonio inestable de los sentidos, ¿sí? Los sentidos son inestables, los sentidos son poco fiables, nos llevan por senderos equivocados, etc. Y una de las cosas más interesantes es que se consideraba que la intuición era contrario a la razón. O sea, la razón y la intuición son diferentes, se contraponen, son opuestos. Pero resulta que a estas alturas no estamos tan seguros de esa afirmación, más bien no es una afirmación correcta. Entonces, fíjense, de cada cosa que voy diciendo, quiero afirmar
los objetivos intrínsecos de esas afirmaciones. Entonces voy a poner una diapositiva y después los objetivos intrínsecos de esa postura, ¿sí? Entonces, ¿cuáles eran los objetivos intrínsecos de las afirmaciones anteriores? Bueno, separar lo mental de lo perceptual, que no está mal. El problema es la conclusión que se saca de eso. Tener un pensamiento, dice, un pensamiento desorganizado y apoyado en creencias, contrapuesto a uno organizado y regido por el pensamiento científico. Esa era la intención, ¿no? Descartes lo que quiere hacer es separar aquello que es intuitivo de lo que él considera que es lo científico, porque en esa época precisamente esa era la lucha ideológica que había en ese momento. Contraponer la razón a la no razón. Entonces esas son los objetivos intrínsecos de las afirmaciones que acabo de hacer. Ahora seguimos y ahora tenemos una caracterización mucho más moderna de lo que es la intuición. ¿Sí? Esa caracterización, digamos, el primer autor que hace una caracterización en esa dirección es Fishbein, en el 93. Si ustedes se fijan, aunque ya tiene sus años, no son tantos años, sobre todo pensando en lo que tiene de conocimiento el hombre. Dice, todo tipo de pensamiento que esa es una coma, que es autoevidente, tiene certeza intrínseca, es perseverante, es coercitivo, de estatus teórico, extrapola, es global, implica y es humano. Aquí, con estos términos, se está caracterizando a la idea que se tiene actualmente de lo que es la intuición. Un pensamiento que va a ser, es autoevidente, que tiene sus pros y sus contras evidentemente, que tiene una certeza intrínseca, es decir, que lo poseemos todos y suponemos que lo que estamos pensando es cierto, ¿sí? La intuición que le interesa a la matemática es precisamente aquella que tiene estas características, que es perseverante, es coercitivo en el sentido de que se impone a nuestros deseos primarios, se impone. A mí me parece que, ¿sí? Esa actividad esa actividad del individuo, esa forma de pensar del individuo es el tipo de intuición que a nosotros nos está interesando, ¿sí? Es global, es implicativa y es sumaria. O sea, si ustedes se fijan, todos los características de las que se está hablando es de que es totalitaria, ¿sí? Por alguna razón nosotros pensamos que algo es correcto, pero tenemos en él puestas todas nuestras esperanzas, todas nuestras cartas las jugamos a esa carta, ¿sí? Bueno, algunas concepciones deben ser tomadas como dadas, dice Fishbein, porque para justificar la existencia de la intuición no podemos esperar que se inicie de una estructura completamente lógica, sino hay que tener un paso inicial, ¿sí? El paso inicial es al que se hace referencia aquí. Y luego tenemos, por ejemplo, como uno de los productos de la educación matemática respecto a la intuición, tenemos la clasificación de Van Til en el nivel 0, ¿sí? Y la caracterización dice que los estudiantes desarrollan una percepción de manera global. No se generalizan características en una figura o en otras de la misma clase. Se describe el aspecto físico de estas, ¿sí? Esa es la caracterización de Van Til. Y ustedes fíjense cómo Fishbein nos dice características de aquella forma de proceder que es la intuición que nos interesa en la matemática, no la intuición otra del pálpito, a mí me parece que, sino las características que para la matemática van a ser importantes.
y son estas. La otra, digamos, acercamiento es este de Van Hill, pero si ustedes se fijan, aquí sí ya hay una connotación de un cierto nivel donde está la intuición. La intuición está en el nivel donde no caracterizamos las propiedades de la figura. Ahí ya hay una postura diferente a la anterior. Entonces, de esas afirmaciones que les he propuesto, tenemos aquí los objetivos intrínsecos de esas afirmaciones. Entre ellas están las siguientes. Colocarla sería, porque es una niña, la intuición es una niña, colocarla como un factor que interviene en el proceso creativo. Eso está muy relacionado con lo que dice Fishman, ¿sí? Con lo que dice Van Hill es como que, como algo así, como que pues es el punto de arranque, todavía no sabes cómo es el asunto, estás desorganizado, es diferente la postura. Aquí tenemos otra de los objetivos intrínsecos, es institucionalizar una forma de pensamiento que se apoya en concepciones, ¿sí? Donde las concepciones son aquellas estructuras personales que nos permiten abordar una tarea, un problema, una situación. Establecer, esta sí tiene que ver con Van Hill, establecer categorías o niveles de pensamiento. Ese es el famoso nivel 0. Ahora quisiera hablar de algunas teorías que incorporan a la intuición como parte de su estructura, ¿sí? Porque hay teorías que simplemente consideran que la intuición no es más que un mal inicio del pensamiento humano. Pero hay otros que dicen, no, fíjate que la intuición tiene muchas propiedades que pueden ser utilizadas positivamente en el aprendizaje de la matemática. Como estudiantes de Fishman tenemos a Stavi y a Tirosh, quienes procuran con la postura de Fishman establecer como reglas generales de intuición, y una de ellas son las que se parafrasean de la siguiente manera: más de A significa más de B. Dicen ellas, Tirosh y Stevie, dicen que los estudiantes tienen una inclinación natural a pensar que cuando hay más de un objeto, también necesariamente hay más del otro. Entonces hacen una serie de investigaciones donde lo tratan de mostrar. También tenemos esta otra temática. Sobre esto hay una cosa muy interesante. Ellas proponen estas leyes que les llaman leyes intuitivas. Sin embargo, hay otros investigadores que, como en toda actividad humana, alguien propone algo y viene otro y le dice: a mí me parece que lo que tú dices no es tan correcto porque yo he visto tales y cuales consideraciones. Incrementan y se establece una especie de discusión. Entonces llegan otros investigadores y le critican esta postura, dando evidencias de que esto no puede ser generalizable, que es una idea que puede ajustarse a ciertas situaciones, pero que no es una regla general. Eso sucede con mucha frecuencia en la educación matemática y en la producción teórica de las ciencias sociales, de las ciencias que estudian a las comunidades humanas, ¿sí? Entonces, esta es una de las teorías que incorporan precisamente a la intuición y le dan una forma para poder detectarla. Entonces aquí tenemos otra. Esta es una postura muy interesante porque se apoya en esto de la cognición personificada, que no sé si ustedes conocen un poco este punto de vista, que dice que cuando el humano tiene contacto con el mundo a su alrededor, va adquiriendo cierto tipo de conocimiento que a través de una metáfora, a través de un trabajo metafórico
tiene los elementos, le provee los elementos para entender ciertas estructuras como son las matemáticas. Ojo, no quiere decir, hay una frase que se dice mucho sobre la cognición personificada que dice que cuando el cuerpo se vuelve mente. Pero ahí hay que tener cuidado porque no es en directo. Hay que hacer un trabajo de transformación metafórica para poder llevar a cabo ese proceso. Y entonces ella en particular es, digamos, su postura es la de la cognición personificada, y entonces la propuesta, ellos incorporan esto de la intuición de esa manera. Dice, la imaginación matemática va a ser, a final de cuentas, un conflicto permanente entre las posibilidades puras contra las posibilidades empíricas. Y ahí es donde cabe esta idea de la intuición con el constructo de la cognición personificada que les comento. Bueno, ¿cuáles son los objetivos intrínsecos de lo que les acabo de comentar? La aceptación de estructuras que no son lógicas como factores que participan en el aprendizaje de la matemática. Aquí se está haciendo patente y se acepta que dentro del conocimiento, de la estructuración del famoso razonamiento del que se hablaba hoy por la mañana, del cual no pudimos discutir, también hay otros elementos vinculados con estas estructuras no lógicas que tienen un papel importante que desarrollar en el aprendizaje de la matemática. ¿Sí? Dice, también tenemos que las concepciones de los estudiantes pueden ser aprovechados precisamente porque estos tienen un fuerte poder predictivo, que si ustedes se fijan, es uno de los elementos que va a estructurar una aproximación a través de conjeturas, que también en estas pláticas se ha mencionado. Y aquí también hay otro asunto que tiene que ver como objetivo intrínseco de lo que acabo de decir, que existe la posibilidad de adquirir inmunidad ante lo perceptual a través del trabajo de una forma de afinar digamos, esa manera de pensar que ahorita estamos llamando intuición. Bueno, el último de los aspectos, teorías que quiero comentarles es esta, que ha sido elaborada por Malespina y Font hace no mucho, 5 años ya. Bueno, voy a empezar a decir que sí hace un poco de tiempo más o menos. Ellos retoman la problemática de la intuición, pero ellos le dan un giro completamente distinto. Hasta lo que les había propuesto antes, siempre se consideran como las propiedades de la intuición, cómo se podría utilizar para aprender matemáticas, qué papel podría jugar, etc. Pero estos dos señores, desde la teoría ontosemiótica, proponen que la intuición, a final de cuentas, puede pensarse, ojo, esto es una metáfora, puede pensarse como un vector que tiene 3 componentes. Y esas 3 componentes tienen que ver con un proceso de idealización, sería una de las componentes, otro sería un proceso de generalización y finalmente uno de argumentación. ¿Qué ventaja tiene esta nueva manera de plantear a la intuición? Ellos hacen un trabajo que no está tratando de dar un nuevo paradigma de lo que sería la intuición, sino nuevamente los objetivos intrínsecos de esta propuesta tienen que ver con indicar un camino necesario para el aprendizaje de la matemática. Fíjense cuáles son los elementos, digamos
las componentes de ese vector. Un proceso de idealización. Si no haces un proceso de idealización de cierta actividad, de ciertos patrones, de ciertas circunstancias matemáticas, si no haces ese proceso de idealización, no estás en condiciones después de hacer el siguiente paso. ¿Sí? Entonces tenemos que en el proceso de idealización pasas de lo concreto a lo abstracto, que pueden ser desde los materiales, ¿cómo se llaman? ¿Cómo le llaman? Esto de los manipulables, puede ser desde el señor haciendo su construcción, puede ser el señor que hace la carpintería, puede ser todos estos señores. Hacen una actividad que, si bien tiene que ver con medir, con determinar algunas estructuras, identificar algunos elementos, no es suficiente para aprender matemáticas. Requiere de un proceso de idealización. ¿Qué significa ese proceso de idealización? Quiere decir que van a ser identificadas las características generales matemáticas y sus relaciones. Un poquito lo que comentábamos hoy en la sobremesa de la comida es que no es suficiente ver las formas geométricas para aprender geometría, no es suficiente medir para hacer un mantel y bordarlo y saber qué tamaño debo dejar para que las flores me quepan, que hacer geometría. Aquí se necesita, aparte de esa actividad, un proceso de idealización, ¿sí? Sin ese proceso de idealización no podemos hacer este otro proceso, que ese proceso es precisamente el que es netamente matemático, la generalización. Ese proceso sí es el que nos va a permitir extrapolar, nos va a permitir conjeturar, nos va a permitir trabajar matemáticamente, lo que es propiamente el trabajo matemático. ¿Sí? Y por último, me falta uno, la generalización, el de acá. Necesitas, después de aquello, después de haber hecho esa generalización, necesitas transmitirlo en el lenguaje matemático. ¿Sí? Si no se hace eso, lo que se está llamando intuición, no está funcionando en pos del aprendizaje de la matemática. ¿Sí? Bueno, entonces, todo esto todo esto que estoy diciendo, lo que pretende es que ustedes vean a la intuición como una forma de pensamiento que está ligada a la forma de pensamiento lógico, que es necesaria para el aprendizaje de la matemática por sus características, digamos, de convicción, que permiten que el estudiante se imagine las cosas sin mirarlas, por anticipado, que eso es una de las estructuras que permiten precisamente organizar el pensamiento, contrastar, validar, todo este tipo de actividades. Entonces, después de este pequeño tránsito sobre lo que viene siendo la intuición en la educación matemática, vamos a pasar a lo que se entiende por visualización también desde este campo del conocimiento humano. La visualización, uno de los primeros autores, investigadores en educación matemática que hace ver que la visualización no se restringe al solo hecho de mirar o ver, es Duval. Duval dice que hay dos maneras de acercarse a los objetos que miramos utilizando el sentido de la vista.
A una actividad le va a llamar ver y a la otra le va a llamar, le va a llamar visión. Estamos haciendo un acto de visión y un acto de visualización. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el primer caso, cuando miramos, estamos haciendo un recorrido o una identificación superficial de lo que miramos. En cambio, la otra, la visualización, es aquella actividad donde las relaciones, las características, las propiedades van a estar presentes y vamos a poder distinguirla desde el punto de vista matemático. En otras palabras, ver matemáticamente, que es diferente. Entonces, ¿qué pasa con la visión? Nosotros tenemos ciertas actividades cerebrales que están relacionadas con cuestiones de tipo automático, son automáticas de hecho, y que participan en la actividad de mirar. Por ejemplo, la siguiente. Pregunta: ¿cuántos triángulos rectángulos tengo en ese lugar? Entre todos estos triángulos. ¿Cuántos triángulos rectángulos los tengo ahí? ¿Los ven? ¿Los están por allá? ¿Cuántos triángulos rectángulos tengo ahí? ¿Ya? ¿Ya los contaron? ¿Cuántos son? ¿Alguien que me diga? Uno. ¿Todo el mundo está de acuerdo que hay uno? ¿Cuántos? Ninguno. Ah, ¿verdad? Pero lo dudaron, ¿a poco no? ¿Qué sucede? Que nos engaña lo que tenemos en la cabeza está acostumbradísimo a esto. Todos son isósceles, todos. Los anteriores, véanlos. Todos son isósceles. Pero los vieron como isósceles cuando les dije que eran isósceles. Sí. ¿Se fijan? Entonces, esa es una de las actividades que tenemos, quién sabe dónde en el cerebro, ¿verdad? Que deben estar ahí junto con aquella impulso de correr cuando viene un tigre dientes de sable detrás de nosotros. ¿Sí? Es algo muy, muy en el fondo de nuestro cerebro y funciona así y no lo podemos controlar. Entonces, pero no por eso vamos a decir que porque lo que miramos nos podría engañar, entonces no vamos a confiar en lo que miramos. Resulta que no. Resulta que sí podemos confiar, pero que debemos tomar previsiones para que no nos pasen cosas como esa. ¿Estamos? Otro, digamos, estructura de tipo cognitivo que interviene también en esto de la visualización es la perspectiva. A ver. ¿Todo parece bien? ¿En la perspectiva? No. ¿Qué es lo que no parece bien? ¿Esta es una buena perspectiva? El más lejos es más chiquito, eso es lo que te molesta, ¿verdad? Resulta Del mismo tamaño. Diferente. estos tres amiguitos, aunque ustedes los vean del mismo tamaño, son del mismo tamaño. ¿Se lo ven diferentes? Si lo ven más grande este de por acá, Sí. resulta que es idéntico a este. Ah. ¿Y sabes por qué lo ves así? ¿Por qué lo ves así? Fíjate, no te miento, mira. ¿Por qué lo viste más grande? ¿Ya viste por qué lo viste más grande? ¿Ya te diste cuenta por qué lo viste más grande?
Quien lo haya visto más grande, la que dijo que lo veo más grande. ya sé quién fue. Por las líneas en perspectiva. ¿Sí? Y lo que pasa es que tu cerebro a veces no ve exactamente lo que deberías estar viendo, sino interpreta lo que estás viendo. Y en este caso eso es lo que sucede. Interpreta que si es una perspectiva, el último individuo es muchísimo más grande que el primero, pero en realidad si te pongo yo a medirlo verás que miden exactamente lo mismo. Es que tu cerebro lo interpreta. Entonces, la Gestalt, que fue lo que les propuse antes, y la perspectiva son algunos de los efectos de nuestro cerebro que funcionan aunque nosotros no queramos. Y a la hora que aprendemos geometría, eso va a estar presente. ¿Qué pasa? No nos podemos quitar ese pedacito del cerebro, ni lo vamos a modificar, digamos, con láser ni nada por el estilo. Tenemos que aprender a vivir con él. Pero este tipo de situaciones son las que se presentan cuando se trata de una actividad de visión. ¿Sí? Hasta ahí, pues nada más es cosa de advertirlo y estar pendientes de este tipo de cosas. Bueno, ahora podemos entrar en esta otra faceta que le llamamos la visualización como forma de ver en matemáticas. Ya les presenté que también al mirar tenemos otro tipo de actividades que están fuera de la lógica, ¿sí? La intuición también está fuera de la lógica, pero tiene una serie de virtudes que pueden ser utilizadas para el aprendizaje de la matemática. Y no quiere decir que sea la sin razón. ¿Ok? Esto requiere de establecer entre la visualización y la matemática un vínculo a través del razonamiento, ya sea como inferencia directa, justificación, validación, conjeturación, aproximación heurística. Todas estas actividades permiten un poco el proceso último del que les estaba hablando, de los tres componentes. ¿Sí? Todos estos requieren de una idealización, requieren de una generalización y después de una organización de tipo verbal a través de la expresión escrita. ¿Sí? Entonces tenemos que todas estas, incluso la aproximación heurística, que es aquella que me permito hacer cuando estoy descubriendo con la intención de obtener información sobre, por ejemplo, figuras geométricas, este tipo de cosas, entre otras actividades, haciendo uso de los objetos y procedimientos matemáticos. Esto de los objetos y procedimientos matemáticos está pensado en el sentido de Godino y la ontosemiótica, ¿sí? Él define a los objetos matemáticos y a los procedimientos de una manera muy bastante bien perfilada. Entonces nos sirve pensar en esta postura para ver esto de los objetos. ¿Cuáles son los objetos? Pero no se queda aquí. Esta, digamos, es la visualización. Hay que tener cuidado con esto, hay que considerar aquello, sirve para conjeturar, nos sirve para inspeccionar, etc. Pero hay otras posturas en la educación matemática respecto a lo que miramos, y ese es el razonamiento visual. Hay una corriente importante de investigadores que piensan que no solamente estamos para mirar las figuras geométricas, sino para hacer de ellas el objeto directo del razonamiento. Y esto le viene muy bien a la geometría. Entonces, hay una corriente, insisto, que se llama, que más o menos tiene, se hacen llamar de razonamiento visual, y si ustedes ven, hay un libro que salió hace un par de años, que
que se llama precisamente razonamiento visual. Y son, que les diré, como 18 artículos de diferentes posturas sobre razonamiento visual, que si algún día tienen interés y ganas, pues le pueden dar una ojeadita. Y bueno, aquí vamos a decir muy pocas cosas sobre esto del razonamiento visual. Hay una distinción entre procesos visuales y procesos de razonamiento. Esa es la primera cosa, ¿sí? No se está diciendo que la visualización vas a obtener directamente el razonamiento, o que el razonamiento es una estructura diferente de la visualización, pero sí puedes decir que son dos cosas distintas. Visualización es una cosa, aún la visualización de la que habla Duval, y razonamiento es una cosa distinta, o sea, son dos cosas separadas y distintas, ¿sí? También se habla de un proceso holístico en donde la demostración es una de las funciones. Todas estas posturas tienen que ver con este joven que se llama Duval, del cual ya les había hablado cuando hablamos de visualización. Este proceso holístico, ¿qué significa? Es un proceso amplio, es un proceso que considera muchos elementos, ¿sí? Y esa es la manera en la que se va a aproximar al razonamiento visual. Pero dice que este proceso incluye otras formas de pensamiento donde la demostración sería una de ellas. Dice también que la reconfiguración, ¿qué significa la reconfiguración? Ese es uno de los procedimientos que él aconsejaba para acercarse a la conjeturación de ciertas propiedades en figuras. La reconfiguración consistía en hacer cortes adecuados de una figura para obtener otra con propiedades distintas, ¿sí? Bueno, entonces él habla de la reconfiguración y de subfiguras, ofrece posibilidades para llevar a cabo una adecuada visualización, y todo esto es propuesto por Duval. Fíjense, les voy a proponer un ejemplo para que se entienda a qué se está refiriendo con esto de la reconfiguración y las subfiguras. Aquí hay un problema y dice, ¿es el perímetro del triángulo ABC más grande o más pequeño o igual que la longitud de los dos segmentos EA y AF? A ver, ¿qué está diciendo? Dice, el perímetro del triángulo, que es así, es más grande, más pequeño o igual que esta distancia más esta distancia. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que sí, que no, que quién sabe? ¿Igual? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Es igual? ¿Es más grande o es más chica? Ajá. El ojo nuestro ya es un ojo medio maleado, porque ya sabemos algunas propiedades que nos van a permitir hacer afirmaciones. Pero para el estudiante esto es un galimatías. ¿Qué hago? ¿Dónde tomo la información? ¿Dónde está el truco, como dicen ellos, ¿no? ¿Dónde está el truco que me va a permitir resolverlo? Entonces lo que hacen mucho los estudiantes es que empiezan a trazar una recta aquí. Digamos, ese es un ejercicio que investigaron mucho, y lo que hacen los estudiantes es que trazan una recta aquí y tratan de comparar, ¿sí? Tratan de comparar que si la altura, y que si por muchos intentan resolver este problema haciendo algún tipo de trazo que les permita hacer esa comparación, pero no se dan cuenta o no perciben o no tienen presente que aquí esta recta es tangente, pero aquí también, ¿sí? Aquí toca
al círculo en el punto medio. ¿Sí? Pueden justificarlo cuando tienen alineados el centro y el vértice del triángulo. ¿Sí? Entonces pueden ver que esta distancia, siendo tangentes desde un punto exterior a un círculo, es igual a esta, y esta es igual a esta. ¿Sí? Pero si ustedes se fijan, la forma en la que yo estoy diciendo esto tiene, por un lado, más colmillo. Nosotros, que algunos somos profesores y si no estudiantes muy avanzados, ya nos dimos cuenta de ese tipo de propiedades. Pero un estudiante normal, pues lo único que a veces se le ocurre es pues hacer este triángulo, y entonces resulta insoluble el problema. ¿Sí? Entonces, esta manera de reconstruir, no de reconstruir, sino de fijarse precisamente en estas propiedades, es un ejemplo de reconfiguración, de utilizar estructuras más pequeñas que tengan las propiedades que nos puedan ayudar a resolver el problema. ¿Sí? Bueno, entonces, después de ese ejemplito, seguimos un poco con el razonamiento en geometría, y esta ocasión vamos a hablar de estos autores. Sobre Boero ya les platicó la doctora Duer, y entonces sabemos que ellos tienen una postura en la que, digamos, la unidad cognitiva va a ser como lo que engrana a su postura general. Entonces, dicen ellos respecto al razonamiento en geometría, donde va a estar vinculado también lo de la demostración, dice: el razonamiento que provocan las conjeturas ofrece el argumento para la construcción de una demostración. Por tanto, ellos evidentemente están en pos, a favor completamente de que se construyan conjeturas por parte de los estudiantes, que sería una oportunidad para, a través de la validación y de la contrastación de sus anticipaciones, ir adquiriendo elementos que posteriormente permiten organizar ese engranaje que es una demostración. Las conjeturas se construyen a partir de un trabajo de análisis de posibilidades con apoyo frecuentemente de la inspección visual y del enunciado propuesto. No, la inspección visual del enunciado propuesto. ¿Sí? Entonces, evidentemente, aquí hay un trabajo de aproximación heurístico, de análisis, de relaciones entre los elementos, etcétera, como la base precisamente de la construcción de las conjeturas. Y esa es digamos, lo que tiene que ver esta postura con respecto a la visualización. La visualización va a ser un apoyo para la construcción de esas conjeturas. Fíjense aquí cómo ya de la primera postura que comenté, que era la de Duval, donde hace esa diferenciación entre visión y visualización, ya aquí está integrada a otro tipo de actividades que tienen que ver con el razonamiento, con la conjeturación, con posteriormente la demostración. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Esta es una postura muy, bueno, que a mí me gusta mucho, déjenme les digo, que es la de Herkovich, Pasis y Barnes. Estos dos autores, estos dos investigadores, yo ya no los he visto mucho, pero Herkovich y Schwartz tienen ahora una postura muy interesante con respecto al razonamiento visual. Ellos lo han profundizado mucho y, por ejemplo, nos comentan cosas como esta. Dice: la visualización es una parte esencial de la inteligencia humana. En eso estamos de acuerdo, supongo. El desarrollo visual no ocurre de forma directa. Y aquí es donde me apoyo para decir cosas como, para fundamentar un poco mi desacuerdo con los panelistas de hoy en la mañana, porque, insisto, hacer carpintería y mirar
la geometría a nuestro alrededor no es suficiente para aprender geometría. Esa no es todavía geometría. Es una aproximación fenomenológica para aprender matemáticas que puede proveer al estudiante una mejor comprensión del espacio y la forma. Empezando, por ejemplo, con problemas de colocación, investigación de patrones, contextos enriquecidos, en lugar de pobres, o el papel de la reinvención. Esta es una cuestión difícil. La reinvención no es tan sencillo de abordar ese tipo de trabajo. El razonamiento visual incluye aspectos analíticos e incluso a la demostración. ¿Sí? Entonces, a partir de cierto momento ya no nada más se habla de visualización como manera de ver, sino del razonamiento visual, donde estos dos aspectos están vinculados. Bueno, yo creo que les veo una cara muy cansada y como rápidamente les digo que hay que educar el ojo, y entonces, bueno, esto es un poco ahondar en muchas de las cosas que les he propuesto. Entonces, de manera general, la demostración en contextos geométricos dinámicos, que es una de las cosas que no puede dejar de abordar uno cuando habla de visualización, podríamos decir que una característica del aprendizaje en ambientes de geometría dinámica es la participación de los estudiantes y de las situaciones en contexto. Esto es muy importante y yo abogo por lo que decía el profesor Jorge hoy por la mañana, que habría que utilizar la tecnología para el aprendizaje, pero no para poner a los chavos a chatear, sino para explotar esto, situaciones en contexto, que son muy ricas a partir de los programas de GeoGebra, Cabri Geometry, todas estas, ¿no? Entonces, dinámica, que es la participación de los estudiantes, y de situaciones en contexto. Esta es una reivindicación que viene desde la época de los constructivistas por allá en los años 80 y que no ha dejado de ser importante para la investigación en educación matemática. Los estudiantes aprenden completamente distintos y tienen lo que llaman situaciones en contexto y también lo que se llama experiencias vívidas y enriquecidas. Que entonces, bueno, es una tarea nuestra el encontrar actividades que sean en contexto y enriquecidas y muy inspiradoras para los estudiantes. Entonces, este asunto precisamente lo permite la computadora, lo cual no quiere decir que el papel y lápiz se quede atrás. O sea, hay muchas posibilidades con el papel y lápiz, no es un arcaísmo, es un recurso que puede ser bien utilizado, pero estoy aprovechando para discutir, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Digo, aprovechando que es el penúltimo. Bueno, pero no nos dieron oportunidad, de que ni modo. Bueno, y al final, el razonamiento deductivo se transforma en el medio para convencer y validar. Fíjense, no es el razonamiento deductivo como la joya de la corona. No es lo que todo matemático debería ser, o todo geómetra, o todo estudiante de matemáticas. El razonamiento deductivo se transforma en el medio para convencer y validar. Si logramos eso, logramos que los estudiantes crezcan en muchos más terrenos, además del matemático. Bueno, y lo siguiente les va a gustar. Nos vemos. Son un puntito allá arriba. Ok. Pues con esto termino. Espero les haya gustado. Sobre todo, mi intención era contribuir un poco con hablarles de algunos autores que si les interesan, pues ahí está la bibliografía en internet, es muy fácil bajar mucha información sobre estos autores y también un poco responder a todas las cosas que nos quedamos a todas por la mañana. Ok, pues muchas gracias.